Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo. Y mire, hay una gran preocupación por la reforma a la ley del Banco de México aprobada en el Senado de la República, básicamente una iniciativa de Morena, aprobada con los votos de Morena y de los suyos, 67 votos a favor. Y Gerardo Esquivel, es uno de los subgobernadores de la Junta del Banco de México, pues integrante de su Junta de Gobierno, con la preocupación por la integridad de las reservas y la autonomía del Banco de México. Anoche el Banco de México emitió un comunicado en este sentido, pero yo le aprecio mucho al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, que me haya aceptado esta llamada, porque la verdad es que la mayoría de los mortales no sabemos de qué se trata. Y le voy a pedir que nos lo explique de un modo que todos lo podamos entender. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias, Alejandro. A ver, ¿en qué nos afecta esto en el tema de las reservas? Porque hablaron de la posibilidad de que entre dinero negro y que entonces el Banco de México pueda ser revisado, supervisado o incluso acusado de lavado de dinero. Sí, la iniciativa lo que hace es, le da el derecho a los bancos a venderle al Banco de México los dólares en efectivo con los que se quede de su proceso de operación o de exportación en caso de que tuviera acuerdos de corresponsalía. Esto lo que implica es que nosotros estaríamos comprando todos los dólares en efectivo que quedan en el sistema. Hoy en día, los dólares, por ejemplo, de enero a septiembre que se han recibido en este año, en efectivo, es de 4.700 millones de dólares, de los cuales se venden a quien lo demanda para fines diversos 750, y quedan 3.800 millones de dólares que hoy en día se están mandando a instituciones del exterior que se llaman corresponsales. Entonces aquí, en lugar de tener la obligación de tener que ese dinero en efectivo mandarlo a corresponsales, pues ya van a tener el derecho de vendérselo al Banco de México y que nosotros estemos acumulando esos dólares en efectivo cuando no nos sirven para reserva internacional, porque las operaciones cambiarias, como te podrás imaginar, se hacen y se liquidan con transferencias electrónicas. No se le dice a la institución que venga a recoger los billetes, la cantidad que se lleva en billetes. Entonces, todas las operaciones cambiarias son electrónicas. Y no solo no sirven de activo de reserva, sino que además vienen con un riesgo. Si bien hay procesos para mitigar esos riesgos que las instituciones siguen, ese riesgo no se elimina. Y ese riesgo de que potencialmente esos dólares vengan de operaciones ilícitas, pues al final del día se le estaría pasando al Banco de México. Y sabemos que cuando hay ese tipo de investigaciones a nivel internacional, las autoridades del exterior pueden desde congelar cuentas, confiscar recursos o cancelar la operación con esa institución. Y en ese sentido decimos que se le está transfiriendo el riesgo al Banco Central de que no podamos operar los 194,000 millones de dólares que tenemos en reserva, que no podamos actuar como agente financiero del gobierno federal y que nos limiten las operaciones. Entonces sentimos que es ¿de qué tamaño es el problema de los dólares en efectivo en términos de migrantes, que ha sido una narrativa que se ha usado mucho? O sea, las remesas, ¿no? Las remesas, el 99% de las remesas son transferencias electrónicas y no vienen en efectivo. El 1% es lo que viene en efectivo. Entonces, realmente no es un tema de remesas, es un tema más asociado a dólares, por ejemplo, en las zonas turísticas, etcétera, que además este año han tenido pues un año muy complejo y muy desfavorable. Entonces, sentimos que si bien pudiera tener una buena intención el querer reforzar el circuito de efectivo, sentimos que es una alternativa muy poco atinada, que pone en riesgo al Banco Central, pone en riesgo el cumplimiento de nuestras funciones y además atenta contra la autonomía del Banco Central, porque en la ahora voy con eso. Sí. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde
con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por darnos esta gran oportunidad de estar aquí con ustedes, porque realmente es importante lo que hoy vamos a tratar, de lo que hoy vamos a hablar, este tema tan interesante, porque pues mire usted que realmente lo que estamos viviendo el día de hoy pues es algo muy, pues yo diría que muy importante, porque parece ser que el presidente pues busca pues más que nada pues parece ser que lo que busca es seguir acotando las funciones del Estado mexicano, debilitando a nuestras instituciones. Hoy es viernes, ya es fin de semana, viernes 11 de diciembre. Qué rápido se va el tiempo, amigos cibernautas, hombre, caray. Ya estamos prácticamente en la recta final de este, pues, difícil, trágico año que nos ha traído tantas y tantas muertes en este país, más allá de la enorme inseguridad que vivimos con un país lleno de violencia. Ahora tenemos la pandemia del coronavirus que nos deja más de 112,000 muertos. Terrible. Este año ha sido terrible. En fin, hoy viernes ya, fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Gracias por darle clic al amplio mundo de las redes sociales y estar aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué tenemos, amigos cibernautas? Desde este espacio donde hablamos constantemente de lo que sucede, desde donde transmitimos diariamente, que es Coatzacoalcos, Veracruz, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, la nota que circula, la nota que muchos llaman otro golpe más al Estado mexicano, tiene que ver con la ley del Banco de México, o la reforma a la ley del Banco de México, la reforma a esta institución del Banco de México, la aprobación de reformas al Banco de México en materia de captación de divisas extranjeras. Y ahora el Banco de México estará obligado a comprar los excedentes que las instituciones financieras no puedan repatriar a su país de origen. Esas famosas corresponsalías, ¿no? Dinero que se recibe, dinero extranjero, que los bancos o las instituciones bancarias tienen, que se regresan al país de origen, llámese dólares, llámense euros. Existen procedimientos para regresarlos a los países a través de esas corresponsalías. Todo esto, usted lo sabe, pues ya se hace de una manera muy ágil. Normalmente mucha gente se hace esta reforma con el propósito, pues, de que mucha gente, digamos la gente que trabaja en el turismo, que reciben de propina en dólares, muchos paisanos de nosotros que vienen a nuestro país y traen dólares y van a los bancos y bueno, ese tema que tiene que ver con la captación de los recursos en dólares o en euros, pues ahora se está viendo la forma de que esos excedentes el Banco de México los compre. Hay oposición en todo esto, porque muchos dicen que esto se puede prestar al blanqueo de dinero o al lavado de dinero, pues
El 99% de estos recursos, de dólares o de euros si usted quiere, pero normalmente de euros porque es lo que más recibimos, las remesas de los Estados Unidos, se hacen, de dólares, se hacen a través de una transferencia vía electrónica, ¿no? Lo que más tenemos, lo que más se maneja en nuestro país, dada la cercanía con Estados Unidos, son dólares. Y todo este dinero no se capta, no cree usted que va, cuántos miles de millones de dólares llevamos hasta ahorita captados, no recuerdo la cifra, ojalá me la den ahorita, pero hasta este mes que acaba de terminar, que fue noviembre, no recuerdo cuánto fue sinceramente, pero son varios miles de millones de dólares. No cree usted que vienen y lo depositan o lo traen físicamente. Todo eso se hace a través de vía electrónica. Y 39,000 millones de dólares, imagínense usted. El 99% de estas operaciones se hacen vía electrónica. Solamente un 1% que tiene que ver lo que le estoy diciendo. Gente que trabaja en turismo o en lugares turísticos que reciben dinero a través de efectivo y no todos los bancos también cambian el dinero, los dólares, eso también hay que verlo. Entonces muchos también van al mercado negro, donde pues reciben al final de cuentas menos dinero de lo que vale un dólar, ¿no? Bien, entonces ahora el Banco de México con esta reforma se verá obligado a comprarle los dólares a los bancos. Y esto es delicado, es lo que se acaba de aprobar. ¿Cuál es el problema? La Asociación de Bancos de México y diversos organismos independientes se han manifestado en contra de esta regulación por considerar que se corre el riesgo de ingresar recursos de procedencia ilícita al sistema financiero mexicano, usando como puerta de entrada nada más y nada menos que al Banco de Bancos, que es el Banco de México, ¿no? Bueno, nuestra moneda es el peso, es la moneda oficial. Cualquiera que tenga otra moneda, llámense dólares, euros, libras, lo que usted quiera, deben cambiarla por pesos para poder utilizarlas en nuestro país o para poder gastarlas, ¿no? Y normalmente pues se hace a través de ir al banco. El problema, repito, es que no todos los bancos ofrecen este servicio de cambio de divisas en efectivo, y en algunos casos solo aceptan realizar este proceso a sus clientes. En algunos casos usted es cliente de un banco, pues te lo cambian, ¿no? Y por eso muchos migrantes que traen dólares en efectivo, o trabajadores del área de turismo, o gente que trabaja en destinos turísticos que reciben propinas en moneda extranjera, pues tienen que acudir al mercado negro y, repito, terminan recibiendo menos dinero. Ese es un dato muy importante, porque tiene usted que analizarlo. No todos los bancos cambian dinero, porque los bancos también tienen regulaciones para hacerlo. No todos los bancos pueden hacer esto, porque hay regulaciones precisamente para evitar el lavado de dinero. Con esto que hoy se ha aprobado, prácticamente los bancos que reciban dinero extranjero, el Banco de México se verá obligado a comprárselos. Pero ya dijo el gobernador del Banco de México que eso no le sirve a nuestro país o a las reservas. Así que este tema es algo delicado, porque imagínese usted que cualquier persona llegue a una ventanilla y lleve, pues como ahora ya lo van a poder hacer libremente todos los bancos, pues cualquiera puede llegar con $10,000, $5,000, $2,000, y no todos son migrantes. Entonces esto se presta a que exista lavado de dinero.
y nadie nos puede garantizar que ese dinero no sea producto de un hecho delictivo, ¿no? Hay mucho, pues, como que muchos resquemores, diría yo. El Banco de México, a través de Alejandro Díaz de León, ya dijo que, de ser posible, van a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todas aquellas instituciones que se dedican a cambiar divisas terminan acumulando grandes cantidades de dinero. Incluso recuerde que ahí donde cambian los dólares, hay changarros, si usted quiere llamarle así. Aquí en Coatzacoalcos hay varios, ¿no? Y lo que más se acumula son precisamente eso, dólares, que después tienen que comercializar. Escúchelo usted bien. Después tienen que comercializar también a través de otros intermediarios financieros, los cuales también tienen reglas muy estrictas para hacer transacciones. El meollo es garantizar que sea dinero limpio, pues, y eso, de esa manera, pues va a ser muy complicado. Así que la acumulación de excedente de efectivo en moneda extranjera en los últimos años ha sido reducida. La gran mayoría de las instituciones ha podido colocar directamente entre sus usuarios y clientes las cantidades captadas en el país, o bien exportarlas a los países de origen a través de los contratos de corresponsalía que mantienen con entidades del exterior. Todo es electrónico, se manda. Haga de cuenta que mandas, que es un decir, 50 millones de dólares. Se te hace también el depósito vía electrónica, y de esa manera estas corresponsalías hacen eso. El Banco de México puede sufrir un duro revés, porque todo este dinero que lo están obligando a comprar pudiera ser no lícito y pudiera verse también, pues, sancionado por el gobierno de los Estados Unidos, donde, pues repito, hay regulaciones que vigilan este tipo de procedimientos, e incluso podrían congelar la reserva de nuestro país. Dinero que no cree usted que lo tienen ahí en el cajón o algo, no. Es dinero, la reserva de nuestro banco la tienen en el mercado internacional, donde genera ganancias, está trabajando en el mundo entero. No crea que lo tienen ahí en una caja fuerte, en nuestras reservas. No, eso no pensemos eso no es así. Si creemos que ahí hay una caja fuerte y ahí está el dinero y cientos de millones de dólares, no. El dinero, las reservas del Banco de México están en todo el mundo, están comercializándose, están ganando dinero, intereses, por todo el mundo, ¿no? Sabemos cuánto dinero hay porque el Banco de México, pues, eso es lo que hace, pues, y eso es lo que le da estabilidad a nuestro país, mantener una reserva, da estabilidad a nuestro gobierno. Imagínese usted que por comprar divisas, que por comprar dólares a los bancos obligados con esta reforma, nuestro país vecino nos congelara nuestras reservas económicas. Es grave. Entonces, lo que los senadores prácticamente aprobaron, porque ya lo aprobaron, obligará al Banco Central, la institución que se encarga de garantizar la estabilidad financiera del país, de nuestro país, a comprar todos los dólares o euros, el dinero que sea, pero normalmente dólares, porque repito, estamos a un lado de Estados Unidos, que no puedan ser enviados, todos aquellos dólares que no puedan ser enviados por los bancos, nuestros bancos, los bancos de este país, a Estados Unidos, pasando por alto si se pudo o no comprobar la legalidad de dichos recursos. ¿Se da usted cuenta el gravísimo problema que hay? Digo, sinceramente no sé si esto tenga que ver con algún pacto con los narcos o qué, ¿no? Porque te pones a pensar, o si tiene que ver mucho lo de los abrazos y no balazos. O recuerda usted que hasta Ovidio Guzmán lo soltaron, que habrá algún pacto como para poder
lavar el dinero del narcotráfico que haya establecido el presidente López Obrador con el crimen organizado. Digo, la verdad, no alcanza uno a entender muy bien. Son palabras mayores, pero ¿qué se teje allá arriba y hasta dónde el presidente, qué negocios tiene el presidente con el crimen organizado? Hay que ponerse a pensar eso, porque ahora prácticamente con esta reforma, hace unos días se había reunido Ricardo Monreal, el líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, a revisar la agenda del presidente de la República y este sujeto, que bueno, ha sido, digamos, eficiente para sacar las iniciativas del presidente, puso sobre el tema lo de la reforma al Banco de México, lo de los afores y todo eso, ¿no? La ley de seguridad en la Cámara de Diputados, ya ahorita le platico eso. Pero esto que estamos viendo el día de hoy es algo muy delicado. Como este señor que tanto se quejó de las cuestiones pasadas, de los fantoches que decía, ¿no? Pues prácticamente hoy está cometiendo los mismos errores. Aquellos fantoches que viven en la opulencia, cuando se puede vivir con un par de zapatos, una camisa bien planchada si usted quiere, comer frijol con gorgojo y arroz, con eso se puede ser feliz, porque ser pobre es ser feliz en el concepto de López Obrador. Y realmente eso es una falsedad, porque todos los seres humanos tenemos derecho a vivir mejor, a luchar, a trabajar para vivir mejor con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, tus padres, tus hermanos, vivir bien. Ese es un anhelo natural de los seres humanos. Pero López Obrador dice que es mejor ser pobre para ser felices. Es un estilo totalmente comunista, populista, socialista, no lo sé, ¿verdad? Es algo que llama la atención, porque este señor pareciera ser que quiere tener a todos en la miseria, en la pobreza. Pero mensaje que tampoco escuchan sus propios funcionarios, porque ahí tiene usted a Pablo Amílcar, ¿no? El Sandoval, el hermano de Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, que se fue a registrar allá en Guerrero para gobernador, y viera usted que hasta el saco le cargan, ¿no? Camioneta blindada, guaruras, o sea, esa es la austeridad valiente franciscana que pregona el presidente López Obrador. Yo creo que el mensaje no le ha llegado a los integrantes de Morena, don Andrés. Es algo muy delicado, pero en fin. Así que ahora pues el Banco de México tendrá que comprar esos dólares de los migrantes que se queden en los bancos. No hay más. Le decía yo, la entrada de dinero del extranjero a nuestro país, el 99% de las remesas llegan por la vía electrónica, y solo un 1% se ve en dificultades cambiarias por provenir de actividades turísticas y de aquellos que reciben remesas en efectivo. Lo demás todo es a través de vía electrónica. Así que el principal riesgo que anticipa el Banco de México Central del país es que autoridades extranjeras impongan restricciones a las entidades financieras de su país que ofrecen servicios de corresponsalía a las instituciones mexicanas para procesar la moneda extranjera que estas últimas capten, así como limitaciones a las operaciones y acuerdos celebrados con el Banco de México. El peligro es que el Instituto Central sea sancionado por las autoridades extranjeras, lo que, entre otras acciones, podría comprender la prohibición para realizar transacciones con contrapartes en el exterior, así como el congelamiento y hasta la confiscación de la reserva internacional. De ese tamaño, lo dice Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México. A ver qué pasa. Sinceramente, lo que estamos viendo en este país es algo muy, muy delicado, muy difícil de procesar,
y en suma, pues totalmente fuera de un razonamiento maduro de un jefe de Estado que actúa más electoralmente, que no se pone a pensar las cosas. Así que sin ningún plan, pues precisamente para gobernar, para darle estabilidad a nuestro país, un personaje que le gusta concentrar todo el poder en su persona y que con ello pretende pues transformar al país, pues que le diré de una forma pues así como de un Dios, ¿no? Un Mesías, y que por decreto todo se termina y todo se transforma, todo nace, todo crece, todo se transforma a base de decretos del presidente de la República. Un personaje al que le ha quedado demasiado grande el cargo, sin duda le ha quedado demasiado grande el cargo, sin duda. De verdad, no piense usted que se lo digo nada más por hablar. Bueno, otro tema también muy importante es que el Senado aprueba la ley que busca regular la presencia de agentes del FBI y la DEA en nuestro país. Todo a raíz de la captura del general Cienfuegos, que pues a estas alturas no ha quedado libre totalmente de sospechas. No le gustó a López Obrador, ya mandó a que se reforme la ley ahí en el Senado, eficiente. Ricardo Monreal lo va a hacer, ¿no? En fin, el Pleno del Senado aprobó en lo general y particular reformas a la Ley de Seguridad Nacional que limita la actuación de los agentes extranjeros únicamente al desarrollo de actividades de enlace para el intercambio de información. Ya me imagino yo dándole información de Estados Unidos a México, ¿no? Con autoridades mexicanas en los términos de lo dispuesto en la acreditación que se hubiese pedido a su favor. Hay muchos agentes extranjeros que simple y sencillamente no se registran para ingresar a nuestro país. Cuando usted viene a saber algún golpe, esos agentes ya están de vuelta en sus países, ya procesando toda la información para detener algún capo o algo así. Mucha de esta información que se maneja de esta naturaleza, porque no hay confianza en este país, y menos creo yo ahora con López Obrador, le entregan la información a los jefes de Estado o al presidente en turno. Difícil. Bueno, Ricardo Monreal dijo que se elimina que la Secretaría de Relaciones Exteriores controle las operaciones de los agentes extranjeros como la DEA, la CIA y el FBI, y se cambia por las autoridades mexicanas correspondientes, digamos la Fiscalía General de la República, ¿no? Que sería la encargada de checar qué agentes extranjeros están ingresando a nuestro país, qué van a hacer, a qué vienen, y desde luego conocer la información que ellos tienen. Difícilmente eso va a suceder, pero dice Ricardo Monreal que ya le quitan esa facultad a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que sean las autoridades mexicanas correspondientes quienes vigilen todo esto. Así que, pues a ver qué va a pasar, pero difícilmente vamos a tener información de los agentes extranjeros en el país. Cuando te vienes a dar cuenta, ya detuvieron a alguien, además ya lo tienen en el extranjero. No dan información, ni siquiera crea que van a decirle dónde andan o qué están haciendo. Eso es difícil, totalmente. En fin, la Ley de Seguridad Nacional propuesta por López Obrador está mal planteada y va a ser letra muerta. Lo dice un importante personaje en nuestro país que se llama Ramón Celaya Gamboa.
el presidente López Obrador presentó esta iniciativa a la Ley de Seguridad Nacional, en donde propone dejar un marco legal que regule la presencia, acción, alcance e inmunidad de agentes extranjeros aquí en nuestro país. La iniciativa de proyecto, firmada el 31 de diciembre, plantea, entre otras muchas cosas, un grupo de coordinación operativa del Consejo Nacional de Seguridad, el cual va a depender de la Secretaría de Relaciones Exteriores y estará en contacto directo con la Secretaría de la Defensa Nacional. Fíjese, Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, Secretaría de la Marina Armada de México, con la finalidad de conocer las acciones que llevan a cabo elementos de Fuerzas Armadas o policiales extranjeras en México, con quien se ponen en contacto, qué operativos realizarán y en dónde se encuentran o en dónde lo van a realizar. Según eso es lo que se pretende, ¿no? Esta iniciativa también pretende evitar espionaje e intervencionismo del extranjero en territorio nacional, así como prevenir la colusión con fuerzas del crimen organizado y obstrucción de operativos realizados por instituciones mexicanas. Sin embargo, después de establecer una conversación con el maestro Ramón Celaya Gamboa, conocedor de este tema, la redacción de este medio pudo tener una visión más amplia de la iniciativa que presentó el presidente López Obrador. Bueno, esta iniciativa, señaló este especialista, sí lleva una dedicatoria, aunque el gobierno lo niega. No obstante, especificó que no era necesario que estos cambios fueran implementados en la Ley de Seguridad Nacional, pues dicha ley regula aspectos de una defensa activa de la nación, aspectos de seguridad nacional, pero que tienen que ver con la defensa de la soberanía integral de la nación. En ese sentido, lo que se debió haber alterado son los convenios y acuerdos bilaterales en materia de seguridad, pues en ellos se define claramente cuál es el alcance de la cooperación bilateral, cuáles son las modalidades de actuación y las permisiones. Para este especialista no tiene ninguna razón de ser. Lo único que se buscaba era limitar en los convenios, pues, el marco de cooperación que se tiene. Está mal planteado, dice. Es un equívoco porque no se necesita, ya que existe, y la vía adecuada eran los convenios internacionales bilaterales que tiene México celebrado con Estados Unidos. Es lo que dice este especialista. En fin, hoy escribe Raimundo Riva Palacio en El Financiero y dice: ¿qué quiere el presidente? El lunes se reunieron a desayunar, lo decía yo hace un momentito, Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política, así como el presidente, para ver en la agenda cuáles son las prioridades de Palacio Nacional. Y bueno, de ahí ya vino lo del Banco de México, lo de la Ley de Seguridad Nacional, que ya se analizó ahí. Así que parece ser que pues lo que está haciendo el presidente sí está afectando a nuestro país, y lo va a afectar terriblemente, sin duda. Un presidente que piensa que es muy conocedor de todos los temas, pero la realidad es que no sabe lo que está haciendo. Yo pienso que el presidente tarde o temprano nos va a meter en un gravísimo problema. Esa es la realidad de lo que estamos viendo, y no solamente con el país extranjero, sino aquí en nuestro país, ante su enorme incapacidad para poder dar solución al infierno de la pandemia de la violencia, que no cesa, que se incrementa pese a los números alegres que da cada gobierno de cada estado. En fin,
Dice Raimundo Riva Palacio, dice que varios fueron los temas que se desahogaron y que bueno, desde luego Ricardo Monreal cimentó todo esto por deseo del presidente y que quieras o no, intencional o sin intención, se está creando un narcoestado. Probablemente no sea la intención del presidente ni de sus operadores parlamentarios, pero para allá nos llevan. Con una disculpa previa por el lugar común en la insistencia, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, dice Raimundo Riva Palacio en su muy gustada columna. Esas buenas intenciones las envuelve el senador Monreal con una retórica nacionalista. Pongamos fin a 100 años de violación a nuestra soberanía y pendencieramente ignorante, el senador, no volveremos a ser lacayos de Estados Unidos, con la que incendió retóricamente su justificación para que se aprobaran las reformas a la Ley Nacional de Seguridad y a la Ley del Banco de México. Altamente polémicas sus declaraciones, y las dos, la de Seguridad Nacional y la que estamos viendo del Banco de México, pues porque trae muchas implicaciones fuertes políticas y económicas que conllevan o colocan a México en el umbral de pasarse formal o institucionalmente al lado de la delincuencia organizada. De plano, es algo que hay que analizar muy bien, sinceramente. Muy bien, hay que sentir el análisis o llevar a cabo el análisis, porque sí, hay algo que está sucediendo y que yo creo que usted también tiene que analizarlo, porque a lo mejor dice uno, pues a mí en qué me afecta, ¿no? Que vengan los de la DEA o que ya no ingresen como lo hacen. Déjeme decirle que la DEA, muchos están en nuestro país y ni lo sabe el gobierno mexicano, porque hay muchos agentes que son como usted o como yo, son mexicanos o hijos de padres mexicanos o que nacieron aquí en nuestro país y están allá en Estados Unidos, son residentes, ya son legalizados, en fin, y están en la DEA, los utilizan, vienen espían, no te das cuenta porque son agentes extranjeros que son agentes que tienen las características de los mexicanos, agentes extranjeros con características de mexicanos. Ni cuentas te das con quién estás comiendo, hombre. Tu cuate, tu amigo puede ser un agente federal de los Estados Unidos, ni lo sabes, de ese tamaño, ¿no? A ver qué más viene. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan. Gracias. NP Noticias de Coatzacoalcos.